Continúo con mis vídeos dedicados a la historia de Córdoba de raíz romana. En esta ocasión, este es el número 3, me voy a referir a Hispania cuando no era todavía España y Portugal, y el Gran Viriato representaba la última resistencia ibérica frente al invasor romano. Esto ocurrió entre los años 143 y 141 a.C. La Córdoba romana estuvo sitiada por Viriato. Un par de años después, en el año 139, los romanos sobornaron a los lugartenientes de Viriato, Audax, Ditalco, Minuro, para que lo asesinaran, lo que así hicieron mientras dormían. Cuando fueron al campamento romano a cobrar la recompensa, Quinto Servilio Escipión, pretor entonces de la Hispania ulterior, acuñó la famosa frase de Roma no paga traidores, y luego ordenó que los ejecutaran. Al referirse a Viriato, no es aceptable esa ñoñería que a veces se dice en algunos libros, de que Viriato era un pastor de cabras y toda esta historia. Viriato poseía una visión estratégica propia de un general. Julio Frontino, además era un aristócrata del siglo I romano, se hizo famoso por sus obras y tratados que luego han tenido un gran aprecio histórico entre los especialistas. Precisamente Frontino cita de un modo destacado al gran táctico lusitano, decía de él que era el terror de los romanos, en su obra que se llama Estratagemas. Con la muerte de Viriato puede decirse que se extinguió la antigua Iberia, lo que dio paso a la historia, a la nueva Hispania, que en el devenir de los tiempos se convirtió en España. Pero hay que recordar que la conquista no se ultimó hasta después de muchos años de guerras, posiblemente entre los años 27-25 en los tiempos de Augusto, primer emperador romano. Las luchas internas de Roma casi siempre daban lugar a enfrentamientos bélicos en la península, especialmente en Córdoba, por su condición de cuartel central geoestratégico. Por ejemplo, cuando estalló la guerra civil entre el dictador Lucio Cornelio Sila y un sobrino de Mario, la guerra civil entre Sila y Mario, un sobrino de este último, el general Quinto Servilio, se implicó en la contienda que enfrentaba a los demócratas con el Senado y la aristocracia dirigida por Sila, poniéndose de parte de su tío. La victoria popular le permitió a Servilio desempeñar el cargo de gobernador de la Hispania Citerior hasta que Sila se hizo dueño del poder en Roma. Servilio fue declarado proscrito y se exilió a Mauritania. En el año 80 a.C. regresó a Hispania, desde donde continuó con su política contraria a la oligarquía, donde entonces estaba como representante de Sila, es decir, del poder de Roma, Quinto Cecilio Metelo. En su lucha, Servilio llegó a controlar toda la provincia citerior, con la ayuda de los lusitanos y otros pueblos indígenas. Pero claro, cuando llegó Cneo Pompeyo a Córdoba y pues puso todo el cotarro a favor de los suyos, los pompeyanos, y los cordobenses ayudaron a Metelo a vencer a Servilio, que fue obligado a refugiarse en los valles pirineicos, donde uno de sus partidarios, el general Perpenna, le dio muerte durante la celebración de un banquete. Por cierto que Metelo, cuando regresó a Roma, se llevó consigo, lo cual fue un acontecimiento importante históricamente por su repercusión, una clientela de intelectuales y escritores de Córdoba, y ya sabéis que siempre es políticamente bueno cuidar estos tipos de clientes, lo que posiblemente dio lugar al nacimiento de una escuela de pensadores influyentes dentro de la urbe de los hispanos. En el año 49, en la Córdoba que ya era una caput provincia, Julio César se reunió con los representantes de las ciudades de la Hispania ulterior. Estaba considerada capital de conventus,
convento es una especie de competencia de naturaleza jurídico-administrativa. En lo referente a la guerra civil entre cesarianos y pompeyanos, al principio Córdoba tomó partido cerrando sus puertas al legado pompeyano Varrón. Este se rindió allí a César, quien pronunció con ocasión de este acontecimiento un discurso de agradecimiento a sus partidarios. Es entonces cuando plantó el conocido y citado famoso Platanus mencionado por Marcial, situado en los actuales jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba. Parece inevitable, pero tengo que referirme a otro conflicto que se produjo en el año 48, también en Córdoba. Casio Longino, que estaba como pretor de César en la ulterior, sufrió un atentado cuando se dirigía a la Basílica de Córdoba para administrar justicia. Fue rescatado por su guardia. Además, a las puertas de la ciudad se encontraban 5 legiones que entraron inmediatamente, pero Longino les ordenó, de acuerdo con la ley, que salieran, salvo se quedó una cohorte de la 30ª. Luego mandó a detener a los implicados que, como solía ocurrir en Córdoba, pertenecían a la aristocracia local. El delator fue un tal Licinio Esquilo. El hecho es que ya consiguieron salvarse después de ser muy generosos con Longino, claro. Pero la cosa no terminó aquí. Aprovechando que Longino estaba en Hispali, se sublevaron 3 legiones de Itálica al mando de un tal Torio que era partidario de Pompeyo. Se dirigieron a Córdoba, donde la población también pompeyana los recibió con alborozo. El cuestor de la ciudad, que era filocesariano, pero bastante indeciso, consiguió calmarlos. En cuanto Longino se enteró de la situación, volvió a Córdoba lleno de ira y se fue directo a la campiña, para quemar las cosechas de los ricos pompeyanos, que casi todos eran de esa zona, que antes habían comprado su vida. Por precaución, Longino había avisado, menos mal, de la situación al procónsul de la Citerior, Lépido. Este Lépido es el que luego llegaría a formar un triunvirato con Marco Antonio y Octavio. En cuanto llegó el refuerzo, la cosa quedó, de momento, resuelta. Pero a Julio César no le gustó la actuación de Longino, que fue sustituido por Trevenio. Realmente la causa cesariana había llegado a un punto muy peligroso. Animado por los vientos favorables, los pompeyanos mandan desde África en el año 47 a.C. a Cneo Pompeyo, el hijo mayor de Pompeyo, lo llaman, para que afiance la situación. Ya antes de que Cneo Pompeyo llegara a Córdoba, la población se sublevó dirigida por 2 cordobeses influyentes de la época, un tal Ennio Escápula y otro llamado Aponio, que inmediatamente expulsan al recién nombrado por César Trevenio. Los insurgentes acudieron a reunirse con Cneo Pompeyo en Cartago, en nuestra Cartagena, donde lo proclaman imperator, casi nada. La moraleja que se puede sacar es cómo un atentado contra Longino mal resuelto enciende la chispa del fuego pompeyano que se extiende de forma imparable. En el año 46 a.C., los hijos de Pompeyo, en prueba de gratitud, conceden a Córdoba el primer estatuto colonial de Hispania, que otorgaba a sus moradores la condición de ciudadanos romanos, por lo que pasó a denominarse Córdoba Colonia Patricia. Estando así las cosas de forma tan desfavorable para César, en el año 45 a.C. se dirige a la Córdoba Patricia, recién nombrada. Se olvida de los títulos de ciudadanos, de los discursos de agradecimiento que hemos comentado, y siembra el famoso plátano conmemorativo de su visita anterior, y decide asediar la ciudad con determinación, combatiendo contra Cneo Pompeyo, su enemigo. El primer encuentro lo tuvieron por el control del puente. Un puente romano, pero no es el de ahora de piedra, sino un puente de madera, que fue sustituido muchos años después, en el siglo I a.C.
En este encuentro César tuvo que retirarse y no pudo pasar el puente. Y se dirigió a Tegua, mientras Pompeyo se quedó en Córdoba para invernar. Ategua se halla situado en la campiña cordobesa, es una pedanía de Santa Cruz, junto a un cortijo conocido como de los Castillejos de Teba. Según se relata en el Velum Hispaniense, efectivamente fue conquistada por los cesarianos en el año 45 a.C. Desde el punto de vista arqueológico, Ategua posee restos constructivos que constatan la ocupación humana del lugar desde el Calcolítico hasta la Edad Media, lo que lo convierte en un lugar privilegiado para la investigación arqueológica e histórica. Pero el 17 de marzo del citado más arriba, año 45 a.C., cuando en la campiña cordobesa empezaba la primavera, en las llanuras de Munda, se llevó a cabo la última batalla de esa guerra civil romana librada entre Julio César, llamados los populares, y los hijos de Pompeyo, llamados los optimates, guerra en la que finalmente venció Julio César. Tras esta batalla, César, que no olvidó el desaire de los cordubenses, decidió volver sobre la ciudad para asediarla sin problemas de puentes de madera y fue tomada al asalto, con la orden de su destrucción total como castigo, donde dicen que no quedó piedra sobre piedra y donde, bueno, según algunos registros, pues se habla de más de 20.000 personas, 20 y tantas mil personas de cordobenses. Supongo que todos no serían propompeyanos las cosas de las guerras partidistas. En cuanto a la ubicación de Munda, es un tema largamente discutido. Yo creo que todavía es posible que siga en pie la discusión. Según algunos historiadores, está situada cerca de la actual Osuna, en Sevilla, mientras que otros la sitúan en las cercanías de la actual Montilla. Montilla está a unos 44 kilómetros de la ciudad de Córdoba. En esta batalla perdieron la vida, en la batalla de Munda, Tito Labiano y el hijo mayor de Pompeyo, Cneo Pompeyo, como ya se ha dicho. Cuando César entró triunfante en Roma, se hizo nombrar dictador. Le habían propuesto ser imperator, pero dijo, no, yo dictador. El 15 de marzo, en los famosos idus de marzo del año 44, el dictador Cayo Julio César, fue asesinado en la curia del Teatro Pompeyo, precisamente, donde se reunía el Senado de Roma. Le sucedió su sobrino nieto César Augusto Octaviano con el título de primer emperador romano. Aquí sí, imperator. En el año 43 a.C., durante la época del segundo triunvirato entre Marco Antonio, César Octaviano y Marco Emilio Lépido, tras el vacío de poder originado por el asesinato de Julio César, Córdoba recuperó su papel como centro político de la ulterior. Llegó a poseer más edificios de uso público y diversión que la propia Roma. En el año 5 a.C., Córdoba poseía el mayor anfiteatro del Imperio Romano, del que luego se hablará más adelante, siendo referencia para la construcción del Gran Coliseo romano. Dice el ideólogo y escritor, profesor de español Ernesto Jiménez Caballero, vivió entre 1899 y 1988, que Córdoba sería la ciudad imperial por excelencia en la historia de España hasta que Toledo le arrancara un día ese título bajo el catolicismo. Y añade que Andalucía es la tierra de España que antes se fundió con Roma, con el alma de Roma. Luego más tarde llegaron los tarraconenses, la Lusitania y las tierras romanizadas al norte de España. Córdoba tuvo el sentido imperial que luego se desarrollaría espléndidamente en la Córdoba árabe. Según algunos fue la base de la importancia del califato, como un paréntesis único de la dominación árabe. Y de Córdoba, de Andalucía, salían personajes muy famosos